Listo, entonces vamos a continuar con la clase de historia. El día de hoy tenemos el tema del pensamiento ilustrado. En la clase anterior vimos el siglo de las luces, ¿no es cierto? Que donde hablamos que ya era un poquito más avanzado y todo se relacionaba con el humanismo, ¿no es cierto? Donde todo giraba ya en torno a la teoría, ya quitábamos el teocentrismo y venía el antropocentrismo, que quería decir que se daba más importante al ser humano y no solo al ser humano, sino al pensamiento del ser humano, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema del pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado, vamos a ver la organización social. Entonces aquí nos dice contrato social. Según los ilustrados, los seres humanos renuncian a su voluntad individual para someterse a las reglas establecidas por la sociedad. Es decir, que el ser humano ya eh, se establece que pertenece a una sociedad, ¿no es cierto? No es individualista, sino es un ser social. Organización en clases. Los ilustrados proponían una nueva organización social en grupos diferenciados por su riqueza, clases, y no por su nacimiento, estamentos, por lo que se oponían a la organización estamental de la sociedad. Ya entonces aquí se propone una organización social nueva, ¿no es cierto? Donde ya se da más importancia que a la riqueza que pueda tener una persona, porque recordemos que antes, por ejemplo, la nueva clase social que estaba surgiendo, que era la burguesía, ¿no es cierto? La burguesía era una clase social de las personas, de los comerciantes que tenían muchísimo poder económico, pero no tenían el poder político, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte de organización en clases, por medio de las riquezas, ya en esta parte ya estaríamos quitando eso. Y esta nueva clase social que nació, que ya vimos anteriormente y que era la burguesía, ya puede adquirir ese poder político que no estaba teniendo anteriormente, ¿sí? Y en el siguiente nos dice fe en el progreso. Los pensadores consideraban que Los pensadores consideraban que a través de la educación los seres humanos podían acceder a un progreso indefinido. Sí, entonces aquí ya estamos considerando que para que una sociedad pueda progresar es importante que la ciencia, la educación, ¿no es cierto? Ya muy bien. Ahora vamos a ver los derechos naturales. Aquí ya se toma en cuenta dos derechos naturales. Estos son libertad e igualdad. Aquí nos dice, la libertad individual suponía para los ilustrados una dimensión de la razón que facilitaba al ser humano la posibilidad de pensar por sí mismo, lo que le otorgaba autonomía personal, ¿no es cierto? Entonces, a la vez que el ser humano es un ser social, ¿no es cierto?, que pertenece a una sociedad, también considera que tenemos nuestra propia individualidad, nuestro pensamiento autónomo, ¿no es cierto? Tenemos una libertad individual, nos dice aquí. También nos dice que tenemos igualdad. Los pensadores ilustrados consideraban que todos los seres humanos nacían en igualdad de condiciones y de derechos. Entonces, ya estaban quitando lo que antes se pensaba, ¿no es cierto? Habían habían personas que tenían mucho y otras que no tenían nada, y las personas que tenían mucho se consideraban como ciudadanos, por ejemplo, y otras que no tenían, que nacían sin recursos, por ejemplo, no se consideraban que tenían derechos, si ni, por ejemplo, no tenían derecho a ser ciudadanos, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, en esta parte de los ilustrados ya nos dice el, que los seres humanos nacemos iguales en condiciones y derechos, ¿no?
Pero claro, bueno, hasta esta sociedad todavía existían las desigualdades. Sin embargo, yo pienso, bueno, como siempre, todos los derechos han estado escritos siempre en papel y casi que no se cumplen, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Nos dice, en cuanto a los principios políticos, se toman en cuenta dos cosas, la división de poderes y la soberanía nacional. En cuanto a la división de poderes, nos dice los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces nos dice que se divide el Estado en tres poderes, uno que es legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no es cierto? Debían ser ejercidos por órganos diferentes para garantizar un sistema político justo, libre e igualitario. Esto porque sucede, ustedes recuerden que la monarquía, todos los poderes estaban concentrados en quién, en el reino, ¿cierto? Sin embargo, ya en la república hay una división ya de poderes, ¿no es cierto? Y cada uno está ejercido por personas diferentes. Como nos dice aquí, deben ser ejercidos por órganos diferentes. Nos dice aquí, soberanía nacional. En el pensamiento ilustrado, el poder de los gobernantes no provenía de Dios, sino que residía en el pueblo y emanaba de él, que se expresaba libremente por medio del voto. Por este motivo, el gobernante debía cumplir la voluntad de la mayoría de la población. Entonces, esto es lo que se llama, bueno, el derecho del pueblo, ¿no? La igualdad, la democracia. Sí, chicos. ¿Qué quiere decir democracia? Como aquí nos dice, el poder en el pueblo, ¿sí? La voluntad del pueblo, chicos. Entonces, los reyes, todos ellos en la monarquía eran impuestos por Dios, supuestamente, ¿no? Y era un gobierno hereditario. Sin embargo, ya en la república nos dice que debe ser un gobernante elegido por voto popular, ¿no es cierto? Y aquí, como dice, por este motivo, el gobernante debía cumplir la voluntad de la mayoría de la población. Sí, entonces, la democracia se expresa a través de qué? Del voto del pueblo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos ilustrados. Ya. Dice, el grupo de filósofos que elaboró mediante sus aportaciones el pensamiento ilustrado era mayoritariamente francés. Entonces, los ilustrados era un grupo de, como aquí nos dice, ¿no? De filósofos, de personas muy sabias que elaboraron este pensamiento ilustrado que acabamos de ver, ¿no es cierto? Donde se hablaba de la división de los poderes, de que todos nacemos iguales, ¿sí? Etcétera. Y estos filósofos eran estos tres personajes. El primero es Voltaire, seudónimo de Francois-Marie Araud, que defendió la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. El segundo era Charles de Secondat, barón de Montesquieu, quien propuso un modelo de Estado basado en la división de poderes. Entonces, este personaje es el que le debemos esta idea, ¿no? De la división de poderes. Y como ustedes pueden darse cuenta, en todas las repúblicas, ¿no es cierto? Los estados que mantienen una república, en la actualidad hay esta división de poderes, de ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, que todas las constituciones, por ejemplo, están basadas en estos pensamientos, ¿no es cierto? De la misma forma que todas dictan que todos nacemos iguales, todos de la misma forma. Entonces, vayamos relacionando un poquito. Aquí nos dice Jean-Jacques Rousseau, que definió los conceptos de soberanía nacional y contrato social. Sí, entonces, estos son los tres pensadores del pensamiento ilustrado, ¿no? Vamos a ver cuál es el legado que nos dejó este pensamiento ilustrado.
La ilustración es una filosofía burguesa, ¿sí? Como les dije, chicos, es mediante esta filosofía, mediante este pensamiento, es que la clase, esta clase nueva de la burguesía surge, ¿sí? Y puede adquirir este poder político que le faltaba, porque poder económico tenía, pero poder político no tenía. Entonces aquí nos dice, el pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases para las democracias republicanas que denominaron en Occidente por los siguientes 2 siglos. Sí, entonces chicos, como ya les había dicho, entonces esa fue la base ¿para qué? Para la creación de qué? De las repúblicas, ¿no es cierto? Ya cuando se deja a un lado la monarquía y pasa a formar ya república. Vamos a ver la influencia que tuvo. En cuanto a política, la teoría sobre la división de poderes de Montesquieu, el libro El contrato social de Rousseau, así como la crítica a las antiguas instituciones del antiguo régimen de Voltaire, fueron las bases del pensamiento político moderno. Estas teorías inspiraron la Revolución Francesa y las independencias de Hispanoamérica. Como les digo, chicos, este pensamiento influyó muchísimo en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo, nos dice aquí en la Revolución Francesa, que vamos a ver luego de esto, es el tema que sigue, y las independencias de Hispanoamérica. La siguiente nos dice ciencia y educación. Los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia racionalista, antiabsolutista y anticlerical. Los ilustrados plantearon una nueva pedagogía que se basaba en la bondad natural del hombre y en la racionalidad. Sí, entonces aquí ya nos habla también que ya se deja al lado la religión, ¿no? Pero que ya en qué, en libros, por ejemplo, la enciclopedia, ¿no es cierto? Donde ya se ha puesto el pensamiento científico, ¿no? Ya, vamos a ver el despotismo ilustrado. Nos dice que el despotismo ilustrado es la forma de gobierno implementada por algunos monarcas europeos por conciliar el absolutismo con la filosofía de la ilustración. Estos monarcas promovieron algunas reformas modernizadoras de la agricultura, la industria, la infraestructura, el arte y las ciencias, pero no se llegó a cambiar la estructura política y social. Entonces, en esta parte nos habla que o, o la tomamos como fue ya un último intento de las monarquías por sobrevivir, ¿no es cierto? Ya se estaba dando este cambio importante de monarquía a república, sin embargo, algunas de estas monarquías no quisieron dar su brazo a torcer y fue o es, podemos decir también en la actualidad de esta lucha, ¿no es cierto?, que tenemos algunos países que conservan estos dos tipos de gobierno. Tienen la monarquía y también tienen la república, ¿no es cierto? Podemos decir de dos casos muy notorios, muy importantes en Europa, que uno es España, que mantiene todavía su reina, ¿no es cierto? Ahí, y otro es Inglaterra, ¿no es cierto? Que mantienen todavía monarquía y también mantienen la república, aunque lo que más tiene poder es la república, ¿no es cierto? La monarquía yo creo que ya ahorita ya es como más bien una reliquia ya, pero bueno, se mantiene todavía los dos tipos de gobierno, ¿no? Y vamos a ver por último la división de poderes cómo estaba generada. El poder ejecutivo era el rey o presidente de la república, como hablamos la anterior diapositiva, todavía se luchaba por mantener la monarquía, ¿no es cierto? Entonces en el poder ejecutivo estaba el rey o el presidente de la república. ¿Cuál era su función? Hacer ejecutar las leyes vigentes, nombrar y dirigir a los ministros. Como es también en la actualidad, ¿no? Podemos decir que
pues tienen lo mismo. Poder legislativo, el Parlamento, redactar y aprobar leyes, elaborar los presupuestos del Estado. Y tenemos el Poder Judicial, que son los tribunales, independiente de otros poderes, sanciona el incumplimiento de las leyes. Entonces, quienes son jueces, etcétera, ¿no es cierto? Y esa fue como dejó planteado la división de poderes en el pensamiento ilustrado. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro este tema. Esto ha sido la clase del día de hoy de historia.